sido por la invitación y por el seguimiento que nos dan y el trato que nos dan siempre tan cordial y amigable como es el pueblo ecuatoriano, ¿no? Como somos los mexicanos, somos muy solidarios, somos pueblos solidarios como buenas poblaciones latinoamericanas. Les ofrezco una disculpa a nombre de la doctora Gabriela Ortega, que por cuestiones familiares no se puede conectar a esta sesión. Sin embargo, bueno, yo haré la disertación, que no tengo ningún problema, y ella a su vez tampoco. Bueno, antes de iniciar, insisto en la idea de la celebración a este tipo de proyectos. Ecuador, igual que México, estamos siendo un tanto arrollados por esta situación del COVID, esta pandemia generalizada, por lo que estos espacios académicos me parece que son esa pauta, esa situación que permite oxigenar nuestra comunidad académica para hacer, por lo menos, hacer o pensar otros esquemas. Bueno, pues sin más preámbulo, yo me voy a dedicar bueno, tuve la posibilidad y la cordial invitación por parte del licenciado Brian de darme dos espacios. Entonces, en este primer espacio daré un contexto general y en una segunda presentación daré ya la concretud de este estudio. Les platico a grandes rasgos la investigación. Esta investigación forma parte de un proyecto de investigación de un cuerpo académico de registro interno, así le llaman dentro de nuestra universidad. Eh, es un proyecto de investigación en donde vemos migración. Decirles que Ciudad Juárez es una ciudad fronteriza, una ciudad que tradicionalmente se le denominó ciudad de paso. Eh, esta ciudad tiene diversas características, es industrial, eh, económicamente es muy potente. Evidentemente ustedes comprenderán que al ser frontera con Estados Unidos tenemos problemas de tráfico de drogas. Sin embargo, este cuerpo académico que les comento, en el que una de las integrantes es la doctora Gabriela Ortega, nos fijamos en el fenómeno de la migración. Y el fenómeno de la migración desde el aspecto jurídico, que es lo que me toca a mí estudiar, tiene varias construcciones. A partir de ello, mi tarea como abogado pues es desarrollar cada uno de estos aspectos. Ustedes deben de seguramente Ecuador, que somos pueblos hermanos México y Ecuador, eh, estas construcciones que se han hecho a lo largo de la historia sobre el trato al extranjero. Pues lo que nos corresponde a nosotros como México es en 1917, que es el último poder constituyente mexicano. Este fue denominado por publicaciones de su tiempo como un poder constituyente xenófobo. Xenófobo en el entendido de animadversión u odio hacia el extranjero. Eso es la xenofobia y así fue caracterizada la Constitución de 1917 que sigue vigente. Y bueno, a partir de ahí es la gran construcción. Eh, Miren, nosotros tuvimos una reforma en materia de derechos humanos en 1900, iba a decir, en el 2011, en el 6 y el 10 de junio del 2011, nuestra constitución sufre un gran cambio de paradigma. Este paradigma se sitúa al maximizar los derechos humanos. Nuestro artículo primero constitucional se modifica. Antes, la prioridad en materia legal en nuestra constitución era la propia constitución, ¿no? Se hacía un examen de constitucionalidad en donde siempre era prioritario el criterio constitucional. Bueno, con esta reforma lo que se hace es ponderar los derechos humanos. Toda esta instrumentación de derechos humanos, eh, tratados internacionales en materia de derechos humanos,
convenios en materia de derechos humanos, convenciones, todos los instrumentos, dice el artículo primero constitucional que tienen la misma jerarquía que la Constitución. El propio artículo primero constitucional hace el señalamiento de este principio pro persona, y el principio pro persona que se puede ver y analizar desde distintas corrientes jurídicas. Una de ellas es pues maximizar la norma, qué norma le beneficia más a la población y esa maximizarla. Entonces, en esta suerte del primero constitucional, decirles, es importante contextualizar todo esto porque aún con la reforma sufrida en el 2011, ya 9 años con esa reforma constitucional en materia de derechos humanos, no salvamos la situación de la extranjería en México. No la salvamos. ¿Por qué razón? Y ahora en esta es la primera disertación. ¿Por qué no la salvamos? ¿Por qué seguimos con cierta inclinación a la división, a construir bajo aspectos que los narraré con mucha puntualidad, pero ustedes seguramente conocen a un autor de apellido Levinas. ¿Qué hace este autor? Plantea la otredad. Y la otredad no es otra cosa más que observar en la otra persona lo que no soy yo. Él es el otro. Y en esta suerte de péndulo dialógico es donde se encuentra el otro, ¿no? El extranjero, el migrante. Y nosotros en Ciudad Juárez somos un tanto expertos en esto, porque no solo tenemos migración nacional, migración, como ya dije, nosotros somos una ciudad industrializada, y entonces pequeñas comunidades vienen hacia la frontera para encontrar sustento económico. Eh, Tenemos poblaciones enteras de Veracruz, una entidad federativa de México, de Durango, bueno, somos multiculturales gracias a esta posibilidad de que aquí se encuentra empleo. Además de esta población migrante interna, tenemos flujos continuos de extranjeros que vienen, se sitúan en la ciudad con la intención de hacer el cruce hacia Estados Unidos, que por cierto, ahora mismo estoy a 100 metros de El Paso, Texas, que es la ciudad colindante con Ciudad Juárez. Nuestra universidad queda a 100 metros de la franja fronteriza. Bueno, en este sentido, nosotros, seguramente ustedes escucharon de algo que se le llamó la caravana migrante. En México fue resonada la caravana migrante, y entonces a partir de ese momento el interés del cuerpo académico fue estudiar el fenómeno. A mí me tocaba la parte jurídica. Y desde el ámbito jurídico, el extranjero tiene esta condición que nuestra Constitución enmarca, ¿no? Nuestra Constitución marca dos preceptos constitucionales que tienen, eh, son fundamentales para su estudio. El primero es la nacionalidad, la construcción de la nacionalidad, cómo y a partir de qué parámetros se considera a alguien nacional, en el entendido que la propia Constitución, nuestra Constitución, en su artículo 34, menciona quiénes son extranjeros, ¿no? Y dice, pues los que no reúnan las características del precepto antes señalado. Y el antes señalado, pues era básicamente el precepto constitucional de la nacionalidad. Nuestra Constitución, la Constitución mexicana, contempla dos tipos de adquisición de la misma. La primera le llama la Constitución la adquisición por nacimiento, y la segunda, la adquisición por naturalización. Bueno, en esto, ¿no? En esta, en este diálogo es donde se encontrará la disertación del día de hoy, encontrar los elementos por los cuales el poder constituyente del 17 y los constituyentes permanentes han situado y han dejado estas figuras que no solo contemplan cierta
animadversión propiamente, sino el fondo, ¿no? El núcleo argumentativo sigue siendo ese. ¿Por qué la introducción tan larga sobre los derechos humanos, sobre el trato al extranjero? Porque ustedes deben de recordar que bueno, algunos instrumentos internacionales les llaman soft law. ¿Qué significa esto? Es como derecho blando. ¿Por qué razón? Porque no tienen una sustancia, eh, una sustancia que les obligue a los estados a manifestarse en tal o en cual criterio. Y esto es el claro ejemplo de esta tesis que estoy mencionando, pues son estos dos preceptos constitucionales. El primero que menciona una serie de reglas, ¿no? De cómo se adquiere la nacionalidad o cómo se adquiere por nacimiento o cómo se adquiere por naturalización. Y el segundo precepto es, pues, la otredad pura. Hay nacionales y hay extranjeros. Y a partir de ahí iremos construyendo cada uno de los eh, de los argumentos. Bueno, pues miren, aquí hay dos grandes conceptos, dos grandes construcciones conceptuales. La primera es la nacionalidad y la segunda es la ciudadanía. En un segundo momento, hoy por la tarde, seguramente hablaremos y tendremos tiempo para hablar de la ciudadanía, porque son elementos complementarios. Yo no tengo duda que para nuestras constituciones son elementos complementarios. La nacionalidad como un primer elemento, una primera credencial estatal, y el segundo como esta gran posibilidad que tienen las personas para ser, básicamente la ciudadanía en México se construye a partir de derechos plenos. Bueno, la nacionalidad no es así. Entonces, es ese como diagrama de flujo, primero nacional, después ciudadano, pero no nos meteremos ahí. Ahora nos toca hablar, hacer una reflexión dogmática eh, misma que evidentemente no es exclusiva del ámbito jurídico, sino se traslada a distintas reflexiones políticas, filosóficas, sociales, aunque es evidente que se ponderará la cuestión just fundamental. En este sentido, es obviamente el tema prioritario es ver el núcleo en donde se encuentra la nacionalidad. Eh, Aquí es, ¿por qué la nacionalidad es importante? Eh, Miren, ustedes deben de recordar un episodio de la historia de la humanidad, que es el nazismo. El nazismo fue algo que lo único, bueno, uno de los resultados fue una resaca moral por parte de todos los países, porque la historia o algunos textos que he leído mencionan que toda la población mundial sabía qué estaba pasando ahí y lo que se hizo fue voltear hacia otro lado para no contemplar eh, la maldad, ¿no? Esto que Hannah Arendt le llama el mal radical, ¿no? El mal banal. Eh, bueno, pues eso y la nacionalidad tienen nodos comunes. ¿Cómo? Hannah Arendt, esta filósofa que quien no la ha leído seguramente es afortunado porque al encontrar los textos de Hannah Arendt les permitirá conocer grandes aspectos de la filosofía contemporánea. Bueno, Hannah Arendt tiene un libro muy potente que se denomina Los orígenes del totalitarismo. En este libro ella plantea cómo, ¿no? A través de mecanismos jurídicos, evidentemente jurídicos, Hitler lo que hace es eh, restarles derechos a los judíos. ¿Cuál es el primer paso jurídico, jus fundamental para quitar derechos? Quitarles la nacionalidad. Eh, lo que se hace como política en el nazismo es desplazar la nacionalidad y al ya no tener la obligación entre Estado y nacional, ya se podía hacer cualquier cosa con ellos. Es más, Hannah Arendt relata cómo
cómo en determinado momento Alemania reclama a algunos judíos y estados vecinos de la Alemania nazi le dicen, no, no te puedo contestar porque al final del día ellos ya no tienen tu credencial nacional. Entonces se rehúsan a devolverlos porque además era una atrocidad devolverlos a la Alemania que iba a sancionar de fea forma. Bueno, esta autora, esta filósofa Hannah Arendt, menciona una frase muy potente que es, ¿qué es la nacionalidad para Hannah Arendt? Es el derecho, dice ella, el derecho para tener derechos. Esto pudiera ser, ¿qué les digo? Muy acorde a su tiempo, porque ustedes también deben de recordar que hay diversos instrumentos internacionales que en un inicio no permitían la doble o triple o multinacionalidad. Si usted era mexicano, si usted era ecuatoriano, pues usted tenía que vivir, trasladar esa vida y fallecer con la nacionalidad ecuatoriana, o si usted quería renunciar a la nacionalidad, bueno, solo podía tener una. A partir de esto, ¿no? El mundo entra en esta resaca que yo les digo, ¿no? En este dolor de cabeza, en este reclamo, en este autorreclamo de cómo se permitió esto. Y lo que se hace es aperturar. No solo la declaración de 1948 menciona esto, dice, a ver, nacionalidad como un derecho humano fundamental. Si usted como país, mejor dicho, tiene la obligación de asignar nacionalidad, tiene la obligación de asignar nacionalidad. ¿Por qué razón? Porque eso se contempló por muchos años como esta gran frase de Hannah Arendt, que es el derecho a tener derechos. ¿Cuál es el derecho a tener derechos? Pues es la propia nacionalidad. Lo que vamos a hablar a continuación, ¿no? Que ya estamos en el desarrollo, pero bueno, ¿qué vamos a hablar? Es cuáles son los procesos para adquirir ese derecho para tener derechos. Eh, Porque yo insisto, si ustedes me dicen, bueno, es que nosotros somos derecho humanistas y tenemos la potencia y cualquier persona, no importando la nacionalidad, sí, el problema es que siempre existe esa brecha, la brecha entre, número uno, lo que dice el derecho y lo que sucede en hechos fácticos, ¿no? Vaya la redundancia, pero eh, siempre hay una brecha entre la norma y las cuestiones fácticas. En esa brecha es donde vemos ¿qué les digo? La posibilidad de la reflexión. Hacemos esta reflexión evidentemente con la intención de que esa brecha entre el derecho y lo que sucede, ¿no? Entre la realidad y el derecho, pues se vaya disminuyendo. Esa es la intención. Eh, bueno, pues, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con esto? ¿Qué pasa con el proceso para tener ese derecho que nos va a permitir tener derechos? Eh, Me estoy tomando un café. Eh, bueno, pues, ¿qué pasa? Esto no importa. Miren, no importa si ustedes tienen una construcción positivista, naturalista, neoconstitucionalista, no importa esto. La realidad es que como buenos expertos en el derecho, ustedes deben de conocer que siempre hay como nuestro sistema normativo romano o germánico siempre tiene estas dualidades. Eh, Hay tradiciones eh, que tal vez pueden sonar hasta vetustas, pero hay tradiciones en nuestro sistema normativo, en nuestra construcción dogmática. eh, una de ellas es estos dualismos, ¿no? Bien mueble, inmueble, persona, cosa, derecho público, derecho privado, es decir, estas grandes construcciones que se han ido replicando. Pues en esto hay construcciones jurídicas que son, ¿qué les digo? Se estacionan en nuestra normatividad y no importa el lente con el cual
ustedes las analicen, si son just naturalistas, si son just positivistas, al final del día dirán lo que se tiene que decir, porque la construcción impera. Eh, bueno, también decirles que es nuestro reto como estudiantes de derecho, como eh, personas letradas en estas áreas del conocimiento, tratar tal vez de ser revolucionarios y crear nuevas figuras, nuevos paradigmas que involucren eh, elevar a la persona, elevar la dignidad de la persona. Y no estoy con esto exaltándome como derecho humanista, pero creo que también es una labor propia de los que estudiamos este campo de conocimiento, de tratar de hacer un mejor mundo, ¿no? De hacer este periplo que se llama vida y dejar un mejor mundo. ¿Y cómo se hace esto? Y yo aquí soy muy categórico, me parece que a través de las normas. Como como buen abogado, me parece que ahí está el eslabón que podemos cambiar y que a través de las reformas pues podemos dejar un mejor mundo y no tengo duda de eso. Además que eso es lo que le digo a todos mis estudiantes, que somos muy afortunados de estudiar derecho, de estudiar eh, esta área del conocimiento, porque bueno, nosotros sabemos lo que realmente sucede en el mundo y sabemos por qué sucede. Bueno, decirles aquí hay de forma tradicional, hay dos formas de adquisición de la nacionalidad, Uno es el jus sanguini, lo que se le conoce como el jus sanguini, y el otro es el jus solum. Eh, Jus sanguini, ¿no? El derecho de sangre y el derecho de suelo. Algunos autores le llaman jus soli. Sin embargo, me parece que el latín se forza, ¿no? Y la denominación correcta es jus solum. El jus sanguini y el jus solum. Y bueno, hay otras figuras como el jus optandi, el jus domicilium, que también los vamos a tocar, pero estos como elementos que la Constitución de México contempla para la posibilidad de encontrar una nacionalidad por naturalización y no por nacimiento. Eh, Hasta aquí tenemos cuatro figuras, jus sanguini, jus solum, como figuras para establecer la nacionalidad por nacimiento, y el jus optandi y el jus domicilium como esta posibilidad de adquirir la nacionalidad por naturalización. Hay algunas otras y seguramente ustedes están diciendo, pero ¿por qué no las menciona? Pues el jus connubii, por ejemplo, este derecho de matrimonio, ¿no? Que es parte de esta segunda posibilidad que da la Constitución mexicana, que es a través del matrimonio, cuando un nacional por nacimiento, no por naturalización, sino por nacimiento, se casa con un extranjero, pues adquiere la nacionalidad mexicana. Eh, bueno, en consonancia a lo que he dicho, analizaremos también instrumentos internacionales en materia de nacionalidad, eh, exaltando la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948. Y con esto, bueno, yo insisto, eh, este núcleo argumentativo de los derechos humanos es muy potente. Sin embargo, ¿cómo esto, no? ¿Cómo esto que dicen los derechos humanos se bajan las constituciones latinoamericanas? Sí hay una sincronía entre estos, lo que se dice acá se replica aquí con eficacia, ¿no? A lo que Norberto Bobbio le llamaba la eficacia de la norma, que realmente se cumpla. Y lo que yo puedo decir desde ese ámbito crítico es que evidentemente hay soft law, ¿no? Ese es, pero bueno, que iremos hilando. Eh, Miren, aquí haremos una especie de recuento desde Grecia, Roma, Egipto, la India y básicamente dos grandes construcciones normativas. La Constitución de Estados Unidos de 1789 y la Declaración eh, francesa de los derechos del hombre y del ciudadano de 1793.
ambas son potentísimas. Si a alguien le gustan los derechos humanos, sin duda deben de leer ambas. Eh, Estados Unidos, yo siempre lo diré, y no porque seamos vecinos de Estados Unidos, pero Estados Unidos tuvo una historia magnífica, una historia en la que realmente eran una potencia en todo el peso de la palabra. Jurídicamente tenían unas figuras bellísimas. Ustedes ven la constitución actual y todavía se menciona esclavitud, y cuando se les pregunta a los congresistas por qué no lo cambian en este mundo que ya se ha modificado, lo que dicen es, bueno, tenemos que tener lo que fuimos para no volverlo a repetir. Bueno, ese discurso me parece que es lo que fueron. Ahora mismo se encuentran gobernados por alguien que seguramente no refleja los valores y la cultura estadounidense de estos años, ¿no? De 1789, esa constitución. eh, era magnífica, los invito a leerla y bueno, evidentemente es otro tiempo, ¿no? Pero vean la estructura argumentativa y la posibilidad de hacer. Bueno, respecto a, a estas legislaciones, se analizará, estas dos, cómo ambas estiman características metajurídicas en relación directa a los derechos que expresan, brindando una categoría jurídica al hombre, significante en el que pueden integrarse a los extranjeros y nacionales. Por otra parte, el término citoyen, así lo mencionan, concepto que emancipa al ser humano de las decisiones unilaterales del Estado. Esto lo hablaremos más tarde, ¿no? Pero el ciudadano ya está emancipado, pero para ser ciudadano uno tiene que pasar, evidentemente, por la nacionalidad. Y la nacionalidad en estas construcciones normativas era de fácil acceso, de muy fácil acceso. Eh, ¿Por qué razón también? ¿No? El hombre es y su entorno, ¿no? El hombre es y sus circunstancias, diría Ortega y Gasset. Bueno, pues antes se creía que entre un país, una nación tuviese más población, era más potente, más población y más territorio. Entonces, por tanto, los mecanismos para la adquisición de la nacionalidad eran muy abiertos. Eh, bueno, a partir de eso, ¿no? Nunca hay que perder el punto del tiempo para este tipo de análisis diacrónicos. Bueno, vamos a ver la nacionalidad. Bueno, el, el Estado propiamente asigna credenciales. En México se acostumbra, miren, un ejemplo de esto es, en México se acostumbra, eh, México es un país católico, ¿no? Es una aceptación que yo les comento y que tal vez se ha aventurado decir eso, pero me parece que sigue siendo católico, por lo menos las últimas estadísticas que han sido publicadas se menciona así. Eh, y en el catolicismo se acostumbra a los bebés, porque yo pasé por ese proceso, a pues, ¿qué les digo? Como es todo un ritual católico en el que a uno lo hacen católico, ¿no? Lo hacen católico. Uno sin saberlo ya tiene una credencial de catolicismo. Pues la nacionalidad es lo mismo. Uno sin saberlo lo sella, ¿no? Es como un sello de Made in México, ¿no? Hecho en México, la nacionalidad mexicana, pero sin saberlo, sin quererlo, ya se está nacionalizando. Esto que en un inicio era lo más viable, era lo mejor que se podía hacer, y digo un inicio eh, desde, desde la génesis de los estados. Los estados defendían a sus conacionales y los conacionales defendían al Estado. Era una relación dual. Eh,
¿Qué pasa con esto? Pues que llega la Alemania nazi, como ya reseñé, y empieza a quitar nacionalidades. Bueno, entonces el derecho se recompuso y dijo, bueno, la nacionalidad no se puede perder y se pueden adquirir muchas nacionalidades. Pues en un inicio la idea es fantástica, seguramente es hasta potente. Sin embargo, habría que también permitir a las personas determinar sobre la nacionalidad que ostentan. Esto es, ¿cómo les digo? Una especie de libertad sobre la propia credencial estatal. Eh, eh, hay conceptos que sobresalen y que son necesarios recuperarlos y darles mayor profundidad. Primero, eh, es necesario partir de lo que se plantea como personalidad jurídica. ¿Por qué personalidad jurídica? Esta se define como la sustancia particular de naturaleza racional que se encuentra como sujeto en una relación jurídica. Y segunda, eh, Hannah Arendt, que ya mencionaba, eh, Hannah Arendt, cuando menciona este derecho a tener derechos, no debatía sobre los derechos políticos, no debatía, eh, no debatía eso, lo que decía era el propio cuidado, las propias prerrogativas mínimas que tiene alguien que ostenta la nacionalidad, alguien que es connacional al Estado protector. Y aquí hay dos situaciones muy particulares. Uno es la capacidad de goce y otro la capacidad de ejercicio. La capacidad de ejercicio la desplazamos para la disertación por la tarde y nos concentramos en la capacidad de goce, que es lo que Hannah Arendt le llama esta situación de el derecho a tener derechos. Y ustedes lo pueden ver. En México, por lo menos, igual que en Ecuador, me parece, los menores de edad tienen capacidad de goce. El Estado los cuida, las políticas públicas en más o menor medida tratan de que esa persona que tiene capacidad de goce llegue y se transforme en esa persona que tiene capacidad de ejercicio, esa persona emancipada que ya puede decidir, que ya puede casarse, que ya puede adquirir inmuebles, que ya puede votar, que, bueno, que tiene estos derechos políticos. En un primer momento, solo la capacidad de goce. Y aquí, yo, se debe recordar así, a Agamben. Agamben menciona, dice, retomando a la Alemania nazi, dice, el judío bajo el nazismo es el referente negativo privilegiado de la nueva soberanía biopolítica y como tal, un caso fragrante del homo sacer, en el sentido de una vida a la que se puede dar muerte, pero que es insacrificable. Esta idea, hay otro autor de apellido Zizek, muchos le llaman Chichek, eh, que también habla sobre esto, cómo el Homo Sacer, ¿no? Ustedes deben de recordar, el Homo Sacer es aquel ente que es sagrado, pero que no se le defiende hasta que alguien lo mata, ¿no? Hasta ahí se voltean a ver y dicen, oye, pero ¿qué pasó aquí? Pues el extranjero es eso. Eh, y aquí se va conformando lo que, bueno, iremos concluyendo eso en un par de minutos, en algunos muchos minutos, cómo la biopolítica impera. La biopolítica como esta esfera eh, de hacer política sobre la vida, de determinar sobre la vida. Y hay otros autores que hablan de la política de la muerte, ¿no? Pero bueno, es cómo yo determino quién es quién, bajo qué criterios yo puedo determinar que una persona es nacional y porque es nacional tiene acceso a mayores prestaciones. Y como cuáles, pues miren, la Constitución mexicana, por ponerles un ejemplo, menciona sobre una franja eh, limitativa para los extranjeros. Los extranjeros no pueden adquirir bienes inmuebles en esa franja fronteriza.
no pueden. Y entonces, ¿cuál es la declaración evidentemente de biopolítica? Pues es una construcción de capacidad de ejercicio. Oiga, pero si yo tengo el dinero y tengo el amor por México, no, no puede comprar bienes inmuebles en esta franja, que son 100 kilómetros en las franjas fronterizas y 50 en las costas. No pueden. Eh, lo quieran hacer, tengan los recursos económicos para hacerlo, no pueden. Y entonces aquí vamos interpretando esto, ¿no? Cómo se juega con la vida, cómo se determina sobre la propia existencia, no importando, ¿no? En esta primera idea, cuestiones económicas. No, usted puede tener todo el dinero, pero no puede, eh, porque yo determino sobre eso. Usted puede tener toda la intención, pero no, usted no es libre. Y entonces en esta limitante de la libertad es donde nos encontramos o donde encuentra el estudio la relevancia para, bueno, pues para determinar por qué razón algunos son menos libres que otros y son menos libres que otros solamente por una credencial estatal. Eh, bueno, pues deben de recordar, ¿no? En estas clases a clásicos, pues, no sé si ustedes lleven introducción al estudio del derecho, seguramente sí, historia del derecho. eh, bueno, pues este italiano famosísimo que se apellida Mancini, él, ¿no? Contempla la nacionalidad, la estudia eh, así en demasía. Mancini hace un libro, un librito además que es muy pequeño, que dice, se titula la nacionalidad como fundamento de derecho de gente, de la gente. Mancini aquí es categórico al inferir que no se podrá concebir un Estado sin la previa existencia de una sociedad natural de hombres conformados en comunidad de vida y de conciencia social por la unión de territorio, origen, costumbre y lengua. Esta es una cita textual de Mancini. Eh, que hace Mancini, pues determina qué es la nacionalidad y la nacionalidad él la prevé como un antecedente a la propia construcción del Estado. Es tan importante como eso. ¿Y qué es el nacional? Pues es alguien que tenga conciencia social, ¿no? Por la unidad de un territorio, que tenga un origen común, que tengan costumbres eh, comunes también y una lengua con la cual se puedan intercomunicar. Eso es lo que Mancini dice sobre eh, la nacionalidad. Eh, Insisto en esta idea, ustedes pueden determinar que hay instrumentos internacionales en materia de derechos humanos que hablan de estos temas de la nacionalidad, pero insisto en la idea del soft law. Hay, hay derecho vinculante y hay derecho que no es vinculante. Esto es mucho de derecho internacional. Eh, y entonces la soberanía de los estados es también una construcción que, pues, no sé, a mí me gusta mucho Carl Schmitt, y Carl Schmitt habla de la soberanía del Estado y cómo esta es tan potente como para hacer muchas cosas. Entre esas, no hacer caso a los instrumentos internacionales, verlos como criterios eh, objetivizados, pero que no son vinculantes. Bueno, pues aquí hay un recuento, Luke, Barbé también hablan de la nacionalidad, de cómo todos los territorios, toda tierra en el mundo tiene una bandera, todos. Y esta bandera también tiene connotaciones de nuestro tema, que es yo llevo la bandera de Ecuador a tal isla y todos los que nazcan en esa isla serán ecuatorianos, según los criterios, por lo menos México sí. México, donde lleva su bandera, quien nazca ahí por el jus solum, que ya mencionaba, pues es mexicano. Y entonces Barbé lo que hace es decir, a ver, díganme qué tierra no tiene dueño, qué tierra no asigna nacionalidad. Y ahí es donde
nos encontramos con eso, ¿no? Bueno, insisto, la nacionalidad es una decisión soberana a partir de esto. Y ustedes pueden ver un gran estudio sobre cómo se va construyendo la nacionalidad. Mancini ya nos lo decía. Decía, bueno, primero nos juntamos, tenemos costumbres comunes, lenguaje común, y defendemos un territorio. Y a partir de ahí, nosotros, fíjense, la suerte retórica de Mancini, eh, la potencia, que es, primero nos sabemos, nos conocemos, y después defendemos nuestro Estado. Eh, y a partir de ahí, Mancini no lo dice, pero evidentemente está construyendo la otredad, que es, bueno, pues yo hablo un lenguaje común con mi par, ¿no? Con mi par, con mis pares, y ¿quién va a ser el otro? ¿Quién va a ser aquel que no va a defender este territorio? Pues el que no hable el idioma, el que no tenga las mismas costumbres, ese es el otro. Y el otro, en esta suerte de Levinas y de Buber, lo que hace es definirme, ¿no? Definirme, porque al yo no ser el otro, pues yo sé que soy yo, ¿no? Y entonces vamos haciendo esta suerte del otro y yo. Y ahí se va dividiendo estructuralmente el mundo. Bueno, pues este es el recuento de la nacionalidad, ¿no? Este es básicamente el recuento de la nacionalidad. En el derecho internacional, dice Peirce, y cito textualmente, dice, teóricamente en el ámbito del derecho internacional siempre ha sido cierta que la soberanía es la más absoluta en materia de emigración, la naturalización, la nacionalidad y la expulsión. Lo que venía en el diálogo. La soberanía se observa como el todo, ¿no? Como la gran potencia de los estados en decidir. Y ustedes deben de recordar esas clases de soberanía interna y externa. Bueno, pues eso es la soberanía. Esa es la posibilidad de que el Estado haga. Eh, y bueno, hay grandes estados en el mundo, y no solo en el mundo occidental que nos toca visualizar, eh, en el mundo, ¿no? Ustedes pueden, no sé, ver noticias de qué pasa en Oriente, eh, qué pasa en países con una familia jurídica religiosa o con una familia jurídica o un sistema jurídico también llamado comunista, como bien dice eh, Nuria González en un libro de los sistemas y de las familias jurídicas. ¿Qué pasa en otros, qué pasa en el mundo, ¿no? Que el mundo no es el occidental que conocemos todos, pero aún en el occidental, pues tenemos lo que tenemos lo que tenemos en materia de nacionalidad. Eh, bueno, pues en este sentido, la historia nos habla que desde Roma ya se contemplaba estas credenciales. mm, y bueno, fíjense, en 1895, en una sesión de Cambridge, se decía, nadie debe de carecer de nacionalidad. Nadie puede tener simultáneamente dos nacionalidades. Cada uno debe de tener el derecho a cambiar nacionalidad. eh, la renuncia pura y simple no basta para perderla, y la nacionalidad de origen no debe transmitirse indefinidamente de generación en generación establecida en el extranjero. Estas eran las reglas. Estas eran las reglas de 1895. Eh, la Corte Permanente de Justicia Internacional en 1923 se manifiesta y dice algo así como que el derecho a legislar sobre la nacionalidad de los extranjeros instalados en el suelo es un derecho soberano. Esto lo dice en una resolución en 1923 la Corte Permanente de Justicia Internacional. Es decir, eh, no importa lo demás, la soberanía es tan importante, ¿no? Que usted puede hacer lo que considere así. Y es más, señala también esta, eh,
este criterio de la Corte Permanente de Justicia Internacional señala, por estos motivos, dice, de los cuales resulta que ninguna razón de derecho internacional se podrá oponer al principio primordial de la soberanía territorial en materia de nacionalidad. Pero la nacionalidad, como ya he dicho, es es un vaso comunicante, ¿no? Son vasos comunicantes, la nacionalidad y la extranjería. La extranjería, eh, si yo abro mis canales para hacer nacionales, pues la extranjería evidentemente sufrirá algo. Sufrirá entre más nacionales tenga, entre más apertura tenga para los nacionales, seguramente tendré menos extranjeros o tendré maximización de derechos para toda la población y no solo o tratos diferenciados. Eh, bueno, en esta línea argumentativa no se puede soslayar la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Eh, en la Declaración de los Derechos Universal de los Derechos Humanos, que ustedes deben de recordar el tiempo, se menciona de forma categórica, a nadie se privará arbitrariamente de su nacionalidad ni del derecho de cambiar nacionalidad. Y entonces aquí vamos abriendo qué tuvo que pasar el mundo para que esta Declaración Universal de los Derechos Humanos dictara esto, pues tuvo que pasar que todos nos doliera la cabeza de lo que se permitió, de la no intervención a la Alemania nazi. Bueno, se interviene seguramente a posteriori de los hechos lamentables que todos conocemos y que no relataré. Bueno, vayamos construyendo qué es la nacionalidad. La nacionalidad es, bueno, ya Mancini nos dio una pequeña, unos pequeños elementos. El propio Mancini dice algo así como eh, una sociedad natural de hombres conformados en comunidad de vida y de conciencia social, por la unidad del territorio, del origen, de costumbres y de lengua. Ya lo había dicho. Y añade algo que le llaman y un elemento de raza, dice Mancini, y un elemento de raza. Yo detesto, ¿no? Y en todos los foros que me invitan, hago mención que el concepto de raza, ese sí es vetusto, es algo que ya no debe de decirse. No hay, yo les soy muy sincero, no hay algo biológico que nos hable de que hay muchas razas, o por lo menos dos razas. No, no, no. Esto, la taxonomía propiamente, la taxonomía que es el ámbito de la biología, no permite hablar de razas humanas. Hay una raza y esa es la humana. Por lo tanto, si algo queda dentro de esta disertación, bueno, pues por lo menos hay que eliminar raza como palabra, ¿no? ¿Por qué razón? Y voy a hacer un paréntesis en esto, pero hay un autor que seguramente también sus profesores se los encomiendan a leer, Alf Ross. Alf Ross habla del lenguaje performativo o de la performatividad del lenguaje. Y cuando Alf Ross habla de esto es plantear cómo se crean cosas con las palabras. Y hablar de raza como un elemento diferenciador de aquellos que somos de tez morena sobre otros que son de tez blanca o sobre otros que tienen, o sobre alguien que tiene ciertas genotipos, dirían también un término vetuso, pues estaríamos creando cosas y crearíamos cosas eh, perversas. Entonces, cierro paréntesis, si bien Mancini habla de raza, yo creo que es un elemento que no debe decirse y lo único que hice es señalarlo básicamente para vetarlo. Bueno, otros elementos hablan de religión, religión común, ideología, cultura, identificación intuitiva del grupo. Eh, no sé si les ha tocado. Sobre esto, González dice algo así como esto de la identificación intuitiva es si alguien ha viajado, ¿no? Que, bueno, me fui a Bolivia o me fui a España o me fui a Francia y escucho a alguien con un tono
parecido al mío, ¿no? En la lengua materna, pues volteo y lo veo, me ve, mexicano, sí, claro. Y entonces a esto es a lo que González le llama identificación intuitiva. Esto básicamente son los grandes elementos de nacionalidad. Eh, Habermas, otro autor muy contemporáneo, eh, indica que la nacionalidad originaria se transformó así en un nacionalismo adquirido, en una forma del espíritu construida a partir de sus propias fuerzas. Eh, es así, ¿no? Bueno, por último, me es importante decirles en este repaso de la nacionalidad, la Corte Internacional de Justicia llega a un caso en 1955, le llega un caso que no hablaré mucho de él, pero es el caso Notboom. Así, búsquenlo. Escriban Corte Internacional de Justicia, caso Nottebohm, así. Y ahí se define la nacionalidad. Y se define de esta forma. Dice, la nacionalidad es un vínculo legal que tiene su base en el hecho social del enraizamiento, dice, enraizamiento. Una conexión genuina de existencia, intereses y sentimientos junto con la existencia de deberes y derechos recíprocos. Se puede decir que construye la expresión jurídica del hecho que el individuo al que le es conferida, ya sea por ley o como resultado de un acto de autoridad, está de hecho más íntimamente conectado con la población del Estado que confiere nacionalidad que con cualquier otro Estado. Eh, Esta es la construcción que hace la Corte Internacional de Justicia. ¿Qué hacen aquí? Es hablar básicamente del enraizamiento, de esta suerte de querer ser. Se menciona como la conexión genuina entre el país y la persona. Yo quiero ser parte de esa comunidad, dice la Corte Internacional de Justicia, y así es como se crea este vínculo legal, ¿no? Así inicia en el entendido que la nacionalidad no es solo norma, sino va más allá, dice la Corte Internacional. No es tampoco solo biología, sino la nacionalidad es una construcción del todo. Y por eso le llama o llama al concepto de enraizamiento. Eh, bueno, pues ya que voy a ir mencionando los criterios, porque ya estamos casi en tiempo. A mí me dijeron que acá en México son las 10, en Ecuador deben de ser las 10:46, las 11:46, perdón. Entonces tenemos 14 minutos perfectos para concluir, para ir concluyendo. Bueno, el jus solum, el derecho de suelo. Nuestra constitución dice, a ver, el que nazca aquí es de aquí. El, el que nazca en una embarcación, en un avión mexicano, con bandera mexicana, será mexicano. El que nazca en una embajada, el que nazca en un consulado, será mexicano. Es decir, la suerte del derecho de suelo, el derecho de suelo. Muchos países tienen el derecho de suelo, evidentemente. Si alguien nace en Estados Unidos en frontera, les platico muy rápidamente que en frontera se tiene, o bueno, no sé si se tiene todavía, pero se tenía la costumbre de que los fronterizos eh, cruzaban la frontera para tener a sus hijos en Estados Unidos. ¿Por qué razón? Porque Estados Unidos, si algo pondera, es el jus solum. El jus solum. Por cierto, el jus solum es una de estas construcciones que el presidente norteamericano actual eh, amenazó con quitar, ¿no? El derecho de suelo para la adquisición de la nacionalidad norteamericana. Eh, Acá hay un autor muy famoso de apellido Burgoa que habla del jus solum. Y el jus solum, él dice que es el lugar que se toma en cuenta por el derecho para la determinación de la nacionalidad
sin considerar los progenitores. No importa si a México llegan dos suizos o llegan dos argentinos o una argentina y un argentino, no importa eso. Lo que importa es dónde se nace, el derecho de suelo. Eh, Ese es el jus solum. Hay estados que lo tienen. Yo recuerdo, bueno, yo viví en España algún tiempo eh, y recuerdo que los españoles quitaron el jus solum y lo quitaron porque ellos consideraban que estaban aprovechándose, y entre comillas, del jus solum, como casi el argumento del presidente norteamericano, que es, estoy dando nacionalidades, estoy abriendo las puertas a que tengan mi credencial estatal y por ende el acceso a ciertos derechos. Eh, y a partir de ahí es por el cual hay muchos estados que quitan esto, el derecho a la adquisición de la nacionalidad. Y ahora lo veremos. El jus sanguinis o el derecho de sangre, esto es, esto es también antiquísimo. Lo que hace es que se le atribuye al individuo desde su nacimiento la nacionalidad de sus padres, de sus padres o sus madres, de su padre y su madre. Eh, Esto se deriva del parentesco consanguíneo, es decir, mi hijo pudo haber nacido en Francia, pero yo, como soy mexicano, pues yo cedo por el parentesco consanguíneo mi nacionalidad, el derecho de sangre. Esto que parecería casi de Game of Thrones, ¿no? De estas caricaturesco casi de una serie. Bueno, pues el derecho de sangre impera y todavía existe, así en la Constitución mexicana. Eh, Esto no, seguramente no tienen mucha duda de esto. Es, no importa dónde nazcan mis hijos, siempre y cuando sean mis hijos o de la nacionalidad que así lo requiera, pues serán. Eh, si hay, bueno, el jus optandi, vayamos ya concluyendo. El jus optandi es esta posibilidad de elegir. El ser humano, pues, la posibilidad de elegir eh, entre las nacionalidades que surgen de la contingencia de tener una, dos, tres o más opciones. Miren, por ejemplo, mi sobrina eh, tiene tiene tres nacionalidades. Mi hermana, que es mexicana, le cede la nacionalidad eh, a mi sobrina por el jus sanguinis. Mi sobrina nace en Houston, Texas. El jus solum de Estados Unidos, pues es norteamericana. Y el padre de mi sobrina es salvadoreño. En El Salvador existe el jus sanguinis. Entonces, hay un ser humano que tiene tres nacionalidades. Tres nacionalidades. El jus optandi es esa posibilidad de elegir con cuál de ellas se quiere ostentar. Este es uno de esos derechos o prerrogativas que se tenía y que se tenía que exponer. ¿Por qué razón? Porque había constituciones, había en México instrumentos normativos que decían, a ver, usted se tiene que decidir por una, porque casi la que decida es la que más ama. Si usted decide por la nacionalidad, en este ejemplo, salvadoreña, es que usted ama más a El Salvador que a México o que a Estados Unidos, entonces decida. Ahora, en esta ponderación de derechos humanos, lo que se hace es, a ver, ¿usted quiere decidir ser mexicano? Bueno, pues entramos en otra categoría que es la nacionalidad por naturalización. Bueno, pues usted quédese a vivir 5 años aquí en México, contrate, debe contratar sus servicios, a qué se va a dedicar, tiene que tener un modo honesto de vivir y bueno, vamos construyendo, porque eh, la potestad que usted desea tener es la credencial de nacimiento mexicano por naturalización.
Eh, eh, Otro ejemplo del jus optandi es evidentemente algo que hay una convención de nacionalidad eh, o de nacionalidad por matrimonio. Esta es de 1957. Es cuando yo, bueno, mi esposa evidentemente es mexicana, o no, no evidentemente, pero es mexicana mi esposa, pero si yo, o bueno, alguien se casa con una francesa, pues ahí está la opción. Yo decido cuál. México sí tiene esa opción. Bueno, alguien que se case con un mexicano o que se case con una mexicana, pues optará por la nacionalidad. El jus conubi, que ya lo mencionaba, permite eso. ¿Con cuál nacionalidad usted se ostentará? Bueno, el jus domicilium o el jus domicili, también llamado, es, a ver, esto es desde el digestium, es antiquísimo también. Es más, el código justiniano lo contemplaba, hacía mención del domicilium. Y el domicilium tiene un valor preponderante. No es el domicilio, no tiene nada que ver eh, con el jus originis, ¿no? O el jus habitatio, le llaman. Eh, Estos tienen otra connotación, pero bueno, el jus domicilium se encuentra asociado a una institución jurídica en la que brinda la credencial nacional a los inmigrantes bueno, que residen en el territorio, siempre caracterizado por la discreción o la discrecionalidad estatal, porque siempre impera la discrecionalidad estatal en esto. Bueno, ¿qué dice México? México en su constitución menciona todas las posibilidades para adquirir nacionalidad, todas, eh, todas, jóvenes que me escuchan, todas. Y aún así existe discriminación, yo lo digo abiertamente, normativa hacia el extranjero, eh, porque estas formas son discrecionales. Y ahí es donde, bueno, voy concluyendo. La discrecionalidad que permite a los entes soberanos tener es, es donde radica, me parece, que mucho de las construcciones negativas que tenemos como país. Eh, Miren, México ha tenido criterios que yo creo que ustedes, eh, no sé, Ecuador, me siento un tanto lejano, pero porque no he leído tanto de Ecuador. Pero aquí decían criterios como, si usted es católico, usted puede adquirir la nacionalidad mexicana. Este es un criterio que se tuvo normativamente y a nivel constitucional. Si usted tiene dinero, si usted puede comprar un departamento de $500,000 o usted puede adquirir la nacionalidad por naturalización. Este que les estoy diciendo pareciera absurdo, ¿no? Pero bueno, es un criterio que en Europa está, ¿no? Ustedes se quieren ir a estudiar a Alemania, algún posgrado, pues lo pueden hacer. Tengan en su cuenta 10,000 euros y tendrán las mismas prerrogativas que los nacionales. Bueno, pues entonces ya la ideología esta que yo menciono como discrecional se encuentra sustentada en algo que se le puede denominar el capitalismo, ¿no? El capitalismo como sistema subsume todo. Lo que no, me parece que no puede ser es la propia humanidad. Eso no puede subsumir, pero bueno, hay figuras que lo hacen. Eh, y bueno, México también ha contemplado el derecho a la nacionalidad por muerte, una cosa así. La Corte, nuestra máxima autoridad jurisdiccional acá es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así se le denomina, y la Corte saca un criterio hace algunos años, hace algunos muchos años, que dice, a ver, quien muera en México y que no se identifique, que no sepamos de dónde es, México lo hace mexicano, vaya, es de nacionalidad mexicana. Oye, ¿por qué razón? Esto lo dijo la Corte y lo dijo seguramente con un desparpajo.
pero ¿cuáles son las connotaciones que tiene esto normativamente? Pues son trascendentales, no menos que eso. Bueno, y en esta suerte de la nacionalidad es donde nos encontramos. ¿Cómo se adquiere la nacionalidad? Eso son los grandes principios que ya vimos y que son usados totalmente a discrecionalidad de los países o de los gobiernos que se ostentan. Yo les mencionaba el ejemplo de Estados Unidos, eh, cómo se pretende quitar la nacionalidad a través del principio del jus solum. España ya lo hizo, ¿no? Antes tenía la característica del jus solum y ahora ya solo tiene el jus sanguini y hay una mezclita una línea muy tenue sobre el jus solum, porque permite adquirir la nacionalidad, pero con ciertos requerimientos. Bueno, este gran marco nos permite pues hacer reflexiones sobre eh, este uso discrecional de la nacionalidad sustentado doctrinalmente y fundamentado normativamente en la soberanía. Este uso lo que provoca es visualizar sociedades, ¿no? Visualizar quiénes son o quiénes somos los nacionales y quiénes son los extranjeros. Y esto seguramente a nadie abona. Eh, eh, Porque a nadie abona, ¿no? Hay grandes autores que hablan de de la eliminación propiamente de la nacionalidad, de hablar de una sola nacionalidad. En México, en 1917, hay un proyecto que habla de que quién será nacional, se preguntó los diputados del Congreso, del del permanente, del poder constituyente en México del 17, y lo que decían, algunas voces decían, bueno, que la nacionalidad sea para los americanos. Lamentablemente ese criterio no tuvo los votos suficientes, pero imagínense, ¿quién es mexicano? Bueno, pues un salvadoreño, un hondureño, un ecuatoriano, un colombiano, todos somos mexicanos. Eh, Hay corrientes de este tipo en el que se trata de ponderar esto, eh, yo no tendría ningún problema en sustentarlo, porque eh, al analizar la extranjería desde la nacionalidad, ustedes se van a encontrar dos términos. Uno, la xenofobia, que es la animadversión propiamente al extranjero, y la otra es una construcción eh, es más, ella acuñó el término eh, aporofobia, de aporo, fobia, aporo pobre y fobia animadversión, animadversión al pobre. Adela Cortina lo que hace es una reflexión y dice, bueno, es que miren, los países no odian al extranjero, lo que odian es al pobre. Eh, si a España, ella es española, si a España llegan los árabes entregando dinero, esos puertas abiertas. Eh, pero si llegan latinoamericanos pidiendo trabajo, esos no porque no tienen condiciones igualitarias, pero básicamente la condición igualitaria es el dinero. Nosotros, bueno, ya con esto voy concluyendo, en Ciudad Juárez tenemos o por lo menos de lo que hemos estudiado hasta el momento de este fenómeno, tenemos estas condicionantes. Eh, Nosotros, como ya lo dije, somos una ciudad industrializada y tenemos mucha migración de ingenieros alemanes, ingenieros coreanos que vienen aquí a ser gerentes de las empresas. Bueno, esos, las puertas abiertas. Pero cuando vino la caravana migrante, casi al unísono, los políticos manifestaban el repudio a este tipo de fenómenos de migración. ¿Por qué razón? Pues porque evidentemente no tienen nada que aportar desde el ámbito económico. Y entonces, en esta suerte, ¿no? De la xenofobia y la porofobia. ¿Por qué razón? Pues el sustento, por lo menos normativo, que es el que nos toca hacer a nosotros, es evidentemente
su génesis es desde la discrecionalidad del Estado. Y bueno, yo hasta aquí concluyo. Me parece que fue una hora bastante sustanciosa. Eh, yo me quedo así a su disposición. Si hay alguna duda, eh, cuenten con toda mi disposición eh, para responderla. Si no, nuevamente pues agradezco el espacio y esto es como una clase. Nos vemos más tarde, ¿no? Diría en una clase normal. Eh, en la disertación que tengo preparada para la tarde, pues nos abocaremos a los derechos políticos, que, bueno, es una suerte muy parecida. No sé si alguien tenga alguna duda que la quiera hacer.